Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con nuestra actividad de los días viernes, que en este momento van a ser para las próximas 4 talleres. En el día de hoy ha habido un pequeño cambio. Iba a dar la doctora Ochusi, pero hemos cambiado por la doctora María Eugenia Garay a otro tema, que es la diabetes post-trasplante renal, una circunstancia muy frecuente, generalmente debida a los inmunosupresores. Para que tengan así una idea general, todos los pacientes receptores de trasplante mayores de 50 años, el 50% tiene diabetes post-trasplante. La doctora Garay es médica especialista en clínica médica, magíster en psicoinmunoendocrinología. Es, por supuesto, docente de nuestra cátedra y pertenece al equipo de trasplante renal del Hospital Español. Así que, Eugenia, como todos los años, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos. Presten atención porque se trata de una enfermedad prevalente en el mundo. Acuérdense lo que nos dijo el doctor Pablo Uva, que es considerado una verdadera epidemia y que en la presentación de la doctora va a dar conceptos que le van a servir más allá del trasplante para la práctica clínica general. Eugenia. Bueno, muy bien. Buenas tardes. La idea de este taller es hacer una aproximación a lo que es la diabetes post-trasplante renal. Yo acá preparé un esquema de cómo llevar a cabo la actividad de hoy, empezando por los criterios diagnósticos de diabetes, la clasificación de diabetes. Vamos a pasar por un caso clínico para ejemplificar un poco el trabajo con los pacientes con diabetes post-trasplante y un pequeño capítulo de terapéutica, haciendo hincapié en las metas, en el abordaje terapéutico desde lo farmacológico y lo no farmacológico. Entonces, si empezamos por los criterios diagnósticos de diabetes, ¿sí? No sé si alguien se anima a empezar participando, si hay algún valiente, si no, o alguien que se anime a leerlo. Juan Cruz, como siempre. Buenas tardes. Bueno, arranco leyendo. Criterios diagnósticos. La glucemia en ayunas igual o mayor a 126 miligramos de decilitro. Perdón. Ayuno se define como la falta de ingesta calórica en las últimas 8 horas. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, 200 miligramos decilitros o más, debe realizarse según la OMS usando una carga de glucosa de 75 gramos diluida en agua. La hemoglobina glucosilada A1C, 6,5% o más. La prueba debe ser realizada con un método certificado y estandarizado. En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica, una glucemia plasmática al azar de 200 miligramos de decilitro o más, se requiere al menos 2 resultados de la misma muestra o 2 separadas. Bueno, esto que acaba de leer Juan Cruz, ¿sí? Si se fijan, son criterios bastante rígidos, estrictos, estandarizados, ¿sí? Porque, digamos, uno lo que busca es poder encasillar de alguna manera al paciente con diabetes, y para eso hay veces que es necesario tener criterios más rígidos. O sea, no es cualquier glucemia en ayunas, no es cualquier prueba de tolerancia oral a la glucosa, no es cualquier método que mide hemoglobina glicosilada. Y digamos, este primer repaso de las bases de cómo se define diabetes son las que nos van a ayudar a hacer diagnóstico en nuestros pacientes, ¿no? Incluso nos va a pasar, ya sea en el consultorio de los pacientes que vienen
luego del trasplante, en el consultorio de clínica o en el consultorio de la especialidad que estemos haciendo, ¿sí? Si nosotros vemos un paciente que nos viene a ver por la causa que sea y tiene glucemias elevadas, tenemos que empezar a afinar la vista y ver si cumple con los criterios diagnósticos o no. Muchas veces los pacientes pueden venir con una glucemia en ayunas de 128 y el resto de los valores normales, puede ser un primer hallazgo. Entonces, sabiendo y conociendo estos criterios diagnósticos es que nosotros podemos ver cómo buscar e identificar al paciente que tiene diabetes, ¿sí? O que puede llegar a tener diabetes, ¿sí? Estos criterios diagnósticos salen de consensos, ¿sí? En este caso del Diabetes Care de 2020, como dice abajo la reseña. Y después tenemos una clasificación, ¿sí? No sé si se anima algún otro a participar o si Juan Cruz va a ser la víctima del día. Así lo hacemos un poco más entretenido. ¿Alguien? Leo. Dale. Clasificación tipo 1, tenemos los autoanticuerpos contra células beta y consecuente déficit de insulina. Después las tipo 2, donde hay una pérdida progresiva de la función de las células betas asociadas a insulinoresistencia. La gestacional, que es diagnosticada en segundo o tercer trimestre del embarazo, sin antecedente previo. Y después las diabetes por otras causas, que tenemos las MODI, las enfermedades del páncreas exócrino, diabetes inducida por drogas, como corticoides, no sé qué es TARB y trasplante. Sí, TARB es el tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Entonces, también, volviendo a los conceptos más rígidos, es importante clasificar a nuestro paciente diabético para saber cómo vamos a encarar un tratamiento, qué podemos esperar, qué podemos controlar, ¿sí? Piensen que no es lo mismo un paciente diabético tipo 1 que se trasplanta, ¿sí? Se les ocurre un diabético tipo 1, ¿qué le podemos ofrecer aparte del trasplante renal? Muchas veces ese paciente es pasible ¿de qué? Tuvimos un teórico de eso. Inmunosupresión. Páncreas. Sí, todo el paciente trasplantado va a recibir inmunosupresión, está bien, pero digamos, yo tengo un paciente diabético que se va a trasplantar. Yo sé que es un diabético tipo 1, que seguramente su insuficiencia renal crónica y su posterior ingreso a diálisis están vinculados a esa diabetes, ¿sí? Yo sé que la mejor manera de tratar su insuficiencia renal va a ser el trasplante renal, ¿sí? Pero ¿tengo alguna otra opción terapéutica, algo más que ofrecerle a ese paciente? Trasplante de Podría páncreas. ser reno pancreático. Exactamente. De hecho, bueno, el doctor Raimondi, no sé si les habrá comentado, hace poquito tuvimos un caso de una paciente diabética tipo 1 que, digamos, ejerciendo su autonomía, ella eligió alistarse, digamos, para trasplante renal y no renopáncreas, ¿sí? Entonces, clasificar a la diabetes nos va a dar un puntapié inicial para saber qué tipo de tratamiento. ¿Sí? Si tengo un paciente que tiene anticuerpos, no tiene células beta, no tiene insulina, yo ya sé que le voy a tener que reponer insulina. Ya tengo una pista para lo que después va a ser la terapéutica de ese paciente. ¿Sí? Si tengo un diabético tipo 2, saben que se vincula más a lo que es el síndrome metabólico. En ese paciente voy a tener que tener en cuenta otras situaciones. ¿Se les ocurre alguna? Desde el punto de vista de lo terapéutico, ¿qué puedo pensar en ese paciente que me dice que todas las familias son obesos, que casi todos tuvieron diabetes en algún momento y viene y tiene un perímetro abdominal elevado, está hipertenso, tiene dislipemia? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo con ese paciente? ¿Qué le aconsejo? ¿O en qué hago hincapié al momento de pensar en la terapéutica? En la dieta. En los hábitos, claro. Hábitos alimentarios, hábitos de actividad física. ¿Sí? Yo puedo tratar de trabajar sobre ese paciente diciendo, bueno, si vos mejorás tus hábitos, logramos que desciendas de peso, que bajes ese perímetro abdominal, que realices actividad física, que tenga buenos hábitos de alimentación, bueno,
prevenimos la diabetes, la evitamos y eventualmente, más allá de evitar sus complicaciones, sabemos que probablemente ese paciente necesita menos medicación si es adherente a los hábitos saludables, ¿sí? Entonces, la importancia de la clasificación también radica en ver en dónde ubico ese paciente para saber cómo lo puedo ayudar después con su enfermedad, ¿sí? En el caso del trasplante estamos en el último casillero, digamos, de la clasificación, en lo que sería diabetes por otras causas, ¿sí? Sobre todo la diabetes inducida por drogas, ¿sí? Nosotros en el trasplante, cuando inmunosuprimimos al paciente, siempre le vamos a dar corticoides, ¿sí? Y los corticoides van a favorecer el síndrome metabólico, van a favorecer la presencia de diabetes, ¿sí? Y además de inmunosuprimirlo con corticoides, ¿con qué otra cosa lo podemos inmunosuprimir o lo debemos inmunosuprimir que le puede generar diabetes, ¿saben? Que si no me equivoco fue la clase del doctor Tanús. Cuando hablábamos de la inmunosupresión en el trasplante, ¿Cuál inmunosupresor da diabetes? claro, ¿cuál inmunosupresor da diabetes? ¿Cuál está más Acro- vinculado? ¿Cuál tengo que tener más ojo? Acrolimus, si mal no me acuerdo. Claro, los anticalcineurínicos, tacrolimus y ciclosporina, ¿sí? Así que bueno, en definitiva, la clasificación de la diabetes, así como los criterios diagnósticos, son un poco las estructuras rígidas que nos dan forma para pensar al paciente y abordarlo de manera tal que podamos pensar cuál es la mejor alternativa terapéutica, en qué cosas tenemos que estar más encima, ¿sí? Incluso cuando viene el paciente, ya el fenotipo va a ser distinto, ¿sí? El diabético tipo 1 va a ser un paciente más delgado o adelgazado, ¿sí? El diabético 2 va a ser un paciente más metabólico, obeso probablemente, o con sobrepeso, ¿sí? El paciente trasplantado ya vamos a saber que está trasplantado y está inmunosuprimido, ¿sí? Entonces buscamos si hay alguna de esas drogas que les puede estar generando esto, ¿sí? Así que bueno, la idea es continuar, ¿sí? Comentando un caso clínico, que es un caso de una paciente del servicio de trasplante renal, donde llevamos a cabo nuestra tarea, ¿sí? Que si se anima alguien a presentarlo. A leer lo que dice ahí la plantilla. Vamos. ¿Quién puede leer? ¿Querés que lea? Dale. Paciente de Dale, 46. hacemos más dinámico. Dale. Paciente de 46 años con insuficiencia renal crónica desde 1996 por nefroangiosclerosis y agenesia renal izquierda, que ingresa a Hemodiálisis. hemodiálisis en el 2001 y el 5 de marzo del 2009 recibe trasplante renal. No sé qué significa DC. Donante cadavérico. Donante Sí, sí. cadavérico, claro. Mismatch. Mismatch, Puse muchas abreviaturas, perdón. sí. 111. Se indica inducción con basiliximab y terapia de mantenimiento con ciclosporina, micofenolato y esteroides. Evoluciona con buena función renal. Muy bien. Mismatch. 111 significa que no comparte un A, no comparte un B y no comparte un DR. O sea que sí comparte un A, un B y un DR. ¿Se entiende? Hay 2A, 2B y 2DR. La MM significa mismatch, los que no se comparten. O sea que tiene un haplotipo, comparte el 50% del HLA con su donante. Muy bien. Esta paciente, ¿sí? De acá creo que si tenemos que rescatar algunos datos, ¿sí? No se menciona en ningún momento que tenga antecedentes de diabetes pre-trasplante, ¿sí? Y sí sabemos que como factores de riesgo, ¿sí? Tiene la inmunosupresión, en este caso la ciclosporina, que es un anticalcineurínico, y los esteroides. Esta es una paciente que, ahora vamos a ver,
tuvo varias intercurrencias después de su trasplante, que están acá armaditas en este calendario, ¿sí? En 2009 se presentó dislipemia y empezó con estatinas, ¿sí? Entre 2015 y 2017 empezó a tener cuadros de infecciones urinarias a repetición, 4 episodios en total, ¿sí? En julio de 2017 presentó condilomas perianales y vulvares. Ahí se solicitó PCR para HPV y genotipificación, ¿sí? ¿Saben de qué estamos hablando? Esto último que puse en 2017, que son los condilomas perianales. Son lesiones verrugosas generadas por HPV, ¿sí? Entre septiembre de 2017 y mayo de 2019 repitió 7 episodios de infecciones urinarias. En mayo del 2019 tuvo una colecistitis aguda. En junio se rota el anticalcinurínico, yo ahí me lo salteé, pero en su momento se la pasó de ciclosporina a tacrolimus, que son 2 anticalcinurínicos, y se la rotó a sirolimus. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay algo que les llame la atención? ¿Hay algo que les haga pensar por qué se cambió esa inmunosupresión? ¿Qué pasó que estaba con un anticalcinurínico y se decidió pasar la sirolimus? ¿Se acuerdan de alguna propiedad de los IM-TOR, como el sirolimus, que pueda llegar a beneficiar a una paciente como esta? Bueno, Podría haber 2 razones, a ver. ¿cierto? Entre otras. Una es el tema que nos ocupa hoy, Ujú. y la otra, que figura en los cuadros. Antiviral, ¿Cómo? antiviral Muy bien. y por la dislipemia también. Y por la dislipemia también, sí. Sí, Sí. pero también tenemos que tener en cuenta también, Roberto, por favor, corregime, que también los inhibidores de la mTOR también producen dislipidemia, ¿no? Exacto, exacto. Acá la causa claramente, ¿no es cierto?, es la lesión por HPV. Acá voy a hacer un pequeño igual destaque en la evolución de esta señora. Si bien en junio se decidió rotar la inmunosupresión, hay veces que ocurre que por cuestiones administrativas y demás, no se rota, no se logra rotar en el momento que uno decide, ¿sí? Sino que se espera muchas veces la provisión de la medicación y demás. Así que lo objetivamente real es que se rotó un poquito más adelante, unos meses después, ¿sí? Que la paciente pudo garantizar, digamos, la provisión de la medicación, ¿sí? En agosto de 2019 presentó otro episodio de infección urinaria y un valor de glucemia de 138, ¿sí? En un laboratorio con 8 horas de ayuno en un control ambulatorio, ¿sí? En septiembre, al mes siguiente, la glucemia ya era de 155, 410 de triglicéridos y un LDL de 207. Y ahí presentó también un cuadro de neumonía. Hasta acá. Esto que pasa en septiembre de 2019, una glucemia de 155, triglicéridos 410, LDL de 207. ¿Se les ocurre algo de pensar a esta paciente? ¿Podemos decir que es diabética? ¿No podemos decir que es diabética? Ese valor de glucemia, ¿a cuál corresponde? En ayunas. Siempre son las que yo escribí acá, son todas glucemias en ayunas. Es más de 126. Exactamente. Ya tiene 2 valores de más de 126. ¿Sí? Entonces, y ya se planteó el cambio de inmunosupresión, ¿sí? Que se llevó a cabo en el transcurso de esos meses. Entre que se planteó la idea y se llevó a cabo fue un tiempito, pero se cambió la inmunosupresión. Entonces uno en ese caso puede expectarlo al paciente y ver si esas glucemias empiezan a mejorar, salvo que encuentre que
que las glucemias están muy elevadas y los riesgos son mayores, ¿no? Continuamos. En enero de 2020, ¿sí? Tenía dislipemia, glucemia alterada en ayunas, microalbuminuria y empezó con estatinas y con enalapril. ¿Sí? ¿Saben por qué el enalapril? Con esos datos, ¿no? No es porque esté precisamente hipertensa. ¿Alguna función del enalapril que pueda ayudar en esto que le pasa a la señora? ¿Es por la metformina? Ahí lo tienen escrito. ¿Por la microalbuminuria? Ahí estás. Muy bien. ¿Sí? Es por la microalbuminuria. ¿Sí? La metformina, bueno, en el cuadrito de abajo, la empezó en junio del 2020, ¿sí? Repite el episodio de glucemia elevada en 166 y empieza con metformina y con fenofibrato. Acá lo que se puede observar es que en la historia de la paciente uno se puede plantear por qué no se empezó antes, valores que iban y venían, pero en la evolución de esta paciente las intercurrencias estaban siempre, ¿sí? Siempre una infección urinaria, siempre una neumonía, un cuadro respiratorio, alguna intercurrencia que hace que, digamos, uno tenga que evaluar si la situación del paciente está transcurriendo en algo agudo o en algo crónico, ¿sí? ¿En qué momento estamos? Porque imagínense que un paciente que se interna muchas veces requiere aumentar la dosis de corticoides. Si se aumentan las dosis de corticoides, las glucemias pueden aumentar. Y eso no implica que la paciente sea diabética. Entonces, el diagnóstico que al principio vimos en la primer plantilla, que parece algo rígido, estricto y más o menos sencillo, cuando uno lo traslada a la vida real, puede no ser tan claro. ¿Sí? No sé si se entiende ese concepto. Digamos, cuando uno va a hacer un diagnóstico como el diagnóstico de diabetes, tiene que ver si es una situación que es sostenida en el tiempo, si es una eventualidad, por más de que sea una glucemia en ayunas, ¿sí? En el caso de ella era algo que se venía sosteniendo en el tiempo y que de hecho el cuadro de ella se englobaba en un síndrome metabólico, ¿sí? Yo ahora a continuación lo que les voy a mostrar es la evolución que tuvo, fíjense, no sé si se ve bien, ¿sí? En naranja se ven los valores de glucemia y en celeste se ven los valores de creatinina a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense que los valores máximos, ¿sí? Es una urea de casi 2,5, sí, 2,3, 2,4, habrá hecho en ese momento, que fue cuando hizo una colecistitis, ¿sí? Pero fíjense que, salvo ese episodio agudo de la colecistitis, que uno ve que hace un pico importante más o menos en mayo de 2019, los valores de creatinina se mantenían más o menos constantes. Ahora, lo de las glucemias iban y venían con las intercurrencias, ¿sí? Uno no ve en la curva que estén sostenidamente elevados. Ahora, si vamos a la evolución un poquito más adelante, que es el cuadro de abajo, que va de 2019 a 2020, ¿sí? Las glucemias sí en su mayoría estaban todas arriba de 1, y muchas cerca de 150. ¿Sí? Entonces uno ahí tiene que jerarquizar mucho más cuando tiene la posibilidad de ver la evolución lineal de los valores de glucemia de la paciente, jerarquizarlos para establecer el tratamiento y, bueno, y plantear, yo tengo que rotar a esta paciente porque tiene un HPV, entonces le voy a sacar el anticalcineurínico y le voy a poner un sirolimus, pero también me va a beneficiar o puede beneficiar su cuadro de diabetes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Sí. Entonces, en esta paciente, una mujer de 49 años, trasplantada renal, con buena función renal, con un diagnóstico reciente de diabetes, en la cual yo ya roté el anticalcineurínico a un IMTOR, ¿sí? Tengo que pensar cuáles son las metas terapéuticas, los objetivos que tengo yo, hacia dónde quiero llegar, digamos, con los valores del laboratorio, ¿no? ¿Y qué opciones tengo para llegar a esas metas? Entonces, en relación a lo que es el trasplante renal,
¿sí? Yo acá les traje este cuadro que no es muy nuevo, pero es bastante claro, ¿sí? Y lo que muestra es los métodos diagnósticos. No sé si se ve mi cursor ahí. ¿No? Sí, Sí, se ve. ¿Sí? Sí, Bueno. perfecto. Listo. Ay, me fui. En la primera columna están los métodos diagnósticos, ¿sí? En la segunda columna está el tiempo post-trasplante. Y en la tercera ya nos empieza a hablar de las alternativas que tengo terapéuticas, ¿sí? Entonces, yo ya sé que en los primeros 45 días no voy a enfocar un diagnóstico de una diabetes post-trasplante. ¿Se les ocurre por qué o qué pasa en esos primeros 45 días post-trasplante? Por los cuales yo no puedo definir un cuadro de diabetes post-trasplante. Y por el estrés de la cirugía, la medicación que va a empezar a tomar, Sí. eso todo aumenta la glucemia. Exactamente. Recuerden que en la inducción al trasplante, ¿sí? Se usan corticoides que son potentes, se usa metilprednisolona, ¿sí? Se lo pulsa al paciente cuando ingresa y empieza con dosis altas de corticoides que la idea es que en esos primeros 45 días las vaya descendiendo, ¿sí? Ese cambio metabólico y esa adaptación de los primeros 45 días hace que uno no pueda establecer un diagnóstico de diabetes porque tampoco es la terapéutica en relación a lo que es el trasplante con la que va a quedar el paciente, ¿sí? Sino que es el inicio. Después acá lo que proponen es, bueno, después de esos 45 días y hasta el primer año, ¿a qué método puedo recurrir para hacer diagnóstico de diabetes post-trasplante? ¿Sí? Entonces lo que mencionan es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? A la glucemia en ayuna y a la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Con una salvedad de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? En el primer año, este paciente que recién se trasplanta está empezando a adaptarse, está empezando a manejar la medicación inmunosupresora, está saliendo del estatus de enfermedad renal crónica avanzada, digamos, pasa de tener un clearance de 10 a tener un clearance tal vez de 70, ¿sí? Y eso conlleva muchos cambios metabólicos, en los cuales vamos a encontrar que el valor de hemoglobina, no de hemoglobina glicosilada, sino de hemoglobina en sangre, perdón, va a ser variable, ¿sí? Entonces, ¿qué valor le voy a dar yo a una hemoglobina glicosilada si tampoco sé cuán constante es el valor de hemoglobina, ¿sí? Acuérdense que la utilidad de la hemoglobina glicosilada en parte radica en que uno puede, es la que utilizamos en la clínica habitualmente como más, digamos, la que nos ayuda a ver cómo estuvo la glucemia los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, si yo en esos 3 meses tuve un montón de cambios metabólicos, tuve una hemoglobina que empezó en 8, que después bajó a 6 y después subió a 11, bueno, ¿qué valor, cómo jerarquizo yo ese valor? ¿Es útil o no es útil? Entonces, uno ahí tiene que evaluar bien cómo diagnosticar y si realmente sirve y es útil para diagnosticar diabetes post-trasplante. Yo en lo personal diría, bueno, es un escalón que podemos saltearnos y esperar a que pase el año, salvo que sea un paciente que está muy estable, que tiene un valor de hemoglobina constante, que no tiene grandes cambios, bueno, ahí sí, lo jerarquizo y digo, bueno, este paciente se trasplantó, maneja siempre un valor de hemoglobina de 11 y tiene una hemoglobina glicosilada de 7, de 7,5, ¿sí? Bueno, ahí lo jerarquizo y sí puedo pensar en diabetes post-trasplante. Pero si no, es algo que es preferible guardar y decir, bueno, hagamos un test de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Veamos cómo vienen las glucosas en ayunas, ¿sí? Ahora, después del año que uno ya asume que hay cierta estabilidad en relación al trasplante, es un paciente que está más adaptado, que generalmente tiene el tratamiento inmunosupresor ya establecido, consolidado. Si está con anticalcineurínicos y con eso está bien, probablemente quede con esa medicación. Si está con IM-Tor y con eso está bien, quede con esa medicación. O si está con Belatacept y está bien con esa medicación, se quede con eso. Entonces yo pienso más en una estabilidad clínica, ¿sí? Y ahí sí le doy más importancia a la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y después siempre tengo y sostengo
la prueba de tolerancia oral a la glucosa y las glucosas en ayunas, ¿sí? De lo que no se habla mucho en trasplante, ¿sí? Es de la fructosamina, que capaz de lo que es clínico lo van a tener más en cuenta, pero pasa un poco similar como es con la hemoglobina glicosilada. Son proteínas que tampoco no están validadas para el diagnóstico, que pueden servir para el seguimiento, pero que hasta no tener una estabilidad clínica del paciente es preferible no utilizarlas como método ni de diagnóstico ni de seguimiento, ¿sí? Y en la tercera columna, como les decía, habla del manejo, ¿sí? Entonces, en un primer periodo de tiempo, insulina, ¿sí? En los primeros 7 días seguros y hasta los 45 se puede pensar en hipoglucemiantes orales, ¿sí? En general, yo me atrevería a decir que uno prefiere utilizar insulina porque es más sencillo el manejo, ¿sí? En el sentido de que más sencillo no, más estricto el manejo. No es sencilla la verdad, sino que es un manejo un poquito más estricto, ¿sí? Y ya desde los 45 días en adelante se puede usar insulina, se puede usar hipoglucemiantes orales y ya uno empieza a pensar más en los hábitos, ¿sí? Que acá lo expone como modificaciones en el estilo de vida, ¿sí? Pero en hábitos, ¿sí? Digamos que uno siempre va a sostener que los hábitos saludables en un paciente trasplantado o no trasplantado van a mejorar los resultados en todo, ¿sí? Un paciente que sabe comer, que sabe elegir la comida, un paciente que hace actividad física, un paciente que duerme bien, bueno, probablemente tenga menos tendencia a tener síndrome metabólico, a tener diabetes y a tener complicaciones en general, ¿sí? ¿Fue claro esto? ¿Tienen alguna duda? ¿O alguna pregunta que surja? ¿No? Es por eso que en el seguimiento no usan hemoglobina glicosilada, ¿no? En este periodo. ¿Puede ser? Hasta el año no, lo que decía recién, hasta el Porque año no lo elegís. Sí. mientras pasaba la diapositiva anterior, la de la línea naranja, vi que habías puesto glucemia. Y me quedé pensando, Claro, ¿no sería más fiable con la hemoglobina glicosilada? Pero no. claro. Pero eso es esto que yo les decía. Fíjense que en la primer plantilla, cuando hago la cronología de la paciente, tuvo 10.000 intercurrencias, ¿sí? Mm. Entonces, para que se den cuenta, desde lo práctico, es una paciente que todos los meses estaba internada, ¿sí? Entonces, es ese bache entre la teoría y la práctica que uno dice, bueno, no es tan difícil hacer diagnóstico de diabetes. Tenés 2 glucemias más de 126, es diabetes. Bueno, pero si lo pasamos a la vida real, es diabetes si la paciente tiene una infección urinaria, aumentó los corticoides y tiene la glucemia más alta. ¿Esto es algo que es constante o es transitorio? ¿Sí? Entonces, siempre es importante plantearlo en un contexto de estabilidad clínica, que con esta señora se logró un poquito más adelante. Por eso es que en la línea del tiempo de ella vemos que los hipoglucemiantes empezaron mucho más tarde desde lo que se empezó a pensar en diabetes en ella, ¿sí? Por eso no se usó hemoglobina glicosilada. Perfecto. Porque esta señora, incluso cuando yo la línea que les planteo, va mucho más de los 45 días post-trasplante. Está siempre del tercer renglón para abajo, ¿sí? Siempre estamos hablando de más de 365 días. Sin embargo, son 365 días, son más de 365 días del trasplante, pero sin estabilidad clínica. Siempre con intercurrencias. Era una paciente que hoy tenía una sinusitis, mañana una infección urinaria, pasaba una neumonía, traspasaba un HPV, una infección de la piel, y volvía así en sus infecciones urinarias a repetición. ¿Sí? ¿Sigo? Vamos. ¿Qué metas planteamos con un paciente con diabetes post-trasplante? ¿Sí? Pienso en hemoglobina glicosilada menor a 7, ¿sí? Glucemias preprandiales en ayunas, ¿sí? Entre 8 y 130, fíjense que el diagnóstico de diabetes es 126. Pero estaría habilitada a tener 130 en este tipo de pacientes, ¿sí? Y postprandiales menor a 180, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí fijar metas? Yo con esta paciente la voy siguiendo en el tiempo, que de hecho fue lo que se hizo, ¿sí?
se comenzó a seguir una vez que se logró estabilidad clínica con hemoglobina glicosilada, con las glucemias y demás. Ahora les voy a contar cómo sigue. Pero en función de estas metas tengo que plantearme, bueno, ¿qué alternativas terapéuticas tengo yo con esta mujer? ¿Sí? Acuérdense, en los gráficos que yo le mostraba, la creatinina en una sola ocasión, que la paciente hizo una colecistitis, estuvo casi en 2,5, pero después de una paciente que se mantiene con valores de creatinina entre 0,8, 0,9 y 1,2, 1,4, así como mucho, ¿sí? Entonces, es una paciente que tiene buena función renal, ¿sí? Siempre tuvo un clearance arriba de 50. Esta información se las doy ahora porque es importante para ver después qué tratamiento elegimos y si elegimos metformina, bueno, por qué elegimos metformina y si eso es suficiente o no es suficiente. Yo reviso si es suficiente lo que le estoy dando a través de estos valores que yo me pongo como metas, ¿sí? Entonces, yo acá lo que les preparé... Ay, esperen que se me... Se lió. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno, en esta primera plantilla hablo de metformina, ¿sí? Que si bien ya saben qué es lo que le empezamos a dar, es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? De todos los medicamentos o tratamientos farmacológicos que les voy a presentar, ¿sí? Vamos a hablar del mecanismo de acción, cuáles son las ventajas y las desventajas en los pacientes trasplantados y qué evidencia tenemos en trasplante renal, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ¿el mecanismo de acción de la metformina, alguno se lo acuerda? ¿Ya rindieron farmacología? Capaz que no le preguntaban. La metformina disminuye la producción hepática de glucosa y aumenta la utilización intestinal de glucosa y secreción de GLP-1, aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. La metformina siempre es el fármaco de elección en el paciente con diabetes y síndrome metabólico, ¿sí? Recuerden que no todos los pacientes diabéticos tienen síndrome metabólico, pero si un paciente diabético tiene síndrome metabólico, la elección siempre va a ser la metformina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el filtrado glomerular es menor a 30, no se la puedo, ¿sí? Si está entre 30 y 60, bueno, tengo que ir siguiendo ese clearance a ver cómo viene, ¿sí? Por eso una de las ventajas que acá les puse es que es de elección en el manejo de diabetes tipo 2, no genera hipoglucemias, no genera aumento de peso y el costo es bajo. Es un medicamento muy accesible. Eso es una de las cosas que hace que sea de elección, ¿sí? Sin embargo, en trasplante renal no mostró ser superior a otros hipoglucemiantes en cuanto a supervivencia del paciente y del injerto, ¿sí? Todo lo sólido que tenemos para hablar de metformina en clínica y en el adulto no trasplantado no es tan sólido cuando tenemos que hablar de trasplante, pero eso ya van a ver qué nos pasa con varios de los tratamientos farmacológicos, ¿sí? A ver, sulfonilureas, ¿sí? Estas son más fáciles, son más clásicas, son más viejitas, ¿sí? Estimulan la secreción de insulina, pero sí generan hipoglucemias, ¿sí? Sí pueden generar aumento de peso y hay que ajustarlo en relación a la función renal, ¿sí? En trasplante hay poquitos estudios con resultados conflictivos, ¿sí? También tienen bajo costo y el inicio de acción es rápido. ¿Saben cuáles son las sulfonilureas? ¿Se acuerdan el nombre de alguna? Un clásico, digamos, de la diabetes, digamos, de los primeros tratamientos, digamos, que se ponían antes, o de las primeras drogas que uno lee cuando busca acerca de diabetes, ¿sí? Una de ellas es glibenclamida, ¿sí? Acuérdense que, Glimetrida, claro, glicasida. glipizida. Exactamente, lo que nos pasa con estas drogas, ¿sí? Es que es muy importante el impacto que tiene la función renal. Fuera de lo que es el trasplante, en el quehacer, digamos, médico en general, lo que les puede pasar es que vean un paciente añoso que hace muchos años que está con una sulfonilurea, se deshidrata, hace un fallo renal agudo y de repente vienen con hipoglucemia, ¿sí?
O se los digo al revés, un paciente que viene con una hipoglucemia a una guardia, bueno, vemos, está con sulfonilurea, es diabético, habrá hecho una insuficiencia renal, ¿qué le pasa a esto? Bueno, es por ahí. Bueno, después tenemos a las tiazolidinidonas, odio su nombre, tiazolidinidionas, ¿sí? Aumenta la sensibilidad en la insulina del músculo, ¿sí? Y en el tejido adiposo. Generan retención de agua, aumento de peso y riesgos de fractura. No se ajustan a la función renal, o sea, una ventaja tienen, ¿sí? En trasplante hay pocos estudios y bajo número de pacientes son estudios muy limitados. ¿Saben cuál nombrarme de este grupo farmacológico? Google. La suena? rosiglitazona puede ser. Sí, las glitas, sí, todas las que empiezan con algo y terminan con glitazona, ¿sí? En algún momento también estuvieron muy promovidas para lo que era el manejo del hígado graso. ¿Sí? Después se vio que la evidencia no era tan sólida, ¿sí? Pero bueno, en el caso de los pacientes trasplantados, la evidencia es baja, entonces un poco la vamos a pasar de lado, ¿sí? Bueno, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, como por ejemplo linagliptina, sí, todas las que son gliptinas, chicos. Y DPP4 también, sí, sería la abreviatura. ¿Saben lo que es la DPP4? Bueno, igual lo dice ahí, es una enzima que inactiva las incretinas, ¿sí? Entonces, ¿qué es interesante esto? ¿Sí? Excepto la linagliptina, que se elimina por hígado, el resto tienen eliminación renal y se deben ajustar las dosis, ¿sí? Si bien se deben ajustar las dosis, se han ido desarrollando otras líneas, ¿sí? Tenegliptina, evogliptina, ¿sí? Que son aptas para insuficiencia renal, ¿sí? No generan hipoglucemia ni aumento de peso. En el trasplante, ¿sí? Lo que hay que hacer es controlar la interacción y el dosaje con ciclosporina y tacrolimus, ¿sí? Hay 2 estudios randomizados que muestran buen control de glucemia y hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos trasplantados renales. ¿Le llama algo la atención de esta diapositiva? Fíjense que de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Metformina, sulfonilurea, glitazona, la que más evidencia nos está brindando es este grupo farmacológico, ¿sí? Hay 2 estudios, al menos randomizados, saben que la utilidad de los ensayos clínicos varía según el tipo de ensayo que sea, ¿sí? Y los ensayos randomizados siempre van a ser de mejor calidad de evidencia, ¿sí? Entonces, que haya 2 estudios cuando venimos buscando fármacos que vienen bastante flojos de papeles, es algo más o menos alentador. Bien. Después tenemos los agonistas de la GLP-1, liraglutide, ¿sí? Estimulan la secreción de insulina, retrasan el vaciamiento gástrico y suprimen el apetito, incrementa la sensibilidad a la insulina, tiene una acción antiinflamatoria, antiestrés oxidativo, induce la natriuresis en el túbulo proximal. Tenía que tener un defecto, no es recomendada en insuficiencia renal moderada severa, ¿sí? Son de alto costo, son inyectables y tienen efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Como ventajas tienen mejor control de la tensión arterial, descenso de peso, menos eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular, y la excepción de que el liraglutide no se ajusta a función renal, ¿sí? En trasplante hay un trabajo con pocos pacientes que muestra resultados favorables, ¿sí? ¿Lo conocen este fármaco? ¿Lo han escuchado nombrar para alguna otra cosa? No, para otra cosa no. Sí, para diabetes. Sí, para diabetes. Pero en particular hubo un momento que también fueron bastante promovidos para el manejo de la obesidad, independientemente de la diabetes, ¿sí? Del síndrome metabólico, ¿sí? Si uno ve el mecanismo de acción es bastante alentador, ¿sí? Pero bueno, son drogas que son de alto costo, que son inyectables y eso hace que no sean tan accesibles, ¿sí? Yo creo que con el tiempo
irán evolucionando para generar todos esos efectos beneficiosos, siendo más accesibles y que puedan tener más llegada. Después, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa como empaglifosina y canaglifosina, ¿sí? Las glifosinas. ¿Qué hacen? Aumentan la eliminación de glucosa en orina. Desventajas. No se recomiendan con un filtrado menor a 30, generan poliuria, infección urinaria, genital, riesgo de fractura y amputaciones. La ventaja que tienen es que disminuye eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y no hay estudio en trasplantados renales. Ahora, si hubiera, ¿qué pensarían? ¿Cuál es el tema de que generen glucosuria en un trasplantado? Entre esas desventajas que tiene. Sí, una de las cosas principales es que yo estoy dándole a un paciente inmunosuprimido un tratamiento que puede generarle infecciones, ¿sí? Entonces, creo que tampoco es muy alentador desde el punto de vista de la población de trasplantados. Entonces, la idea es ver, con toda esta presentación de tratamientos farmacológicos y opciones y posibilidades, qué hacer con esta paciente, ¿sí? ¿Por qué qué hacer? Con la metformina no se lograron las metas terapéuticas con ella. Entonces yo tengo que pensar en agregar algo más, cambiar el tratamiento y replantear el tratamiento de su diabetes. Si tuviesen que hacer el ejercicio después de todo esto que vimos, ¿cuál le parece que puede ser la opción más alentadora para una paciente trasplantada con las características de esta señora? El Y si te inhibidor basás en de lo que hay evidencia, en el DPP4, el inhibidor del DPP4. Tal cual, era sencilla la respuesta, sí. Se le puso a ella, seguimos acá, sí. Se le puso tenegliptina, sí. Por esto mismo de que habíamos hablado de acá abajo, sí. Tenemos evidencia, sí. En este sentido, a modo de acotación, siempre que hay que basarse, más allá de la práctica, cuando uno está en el consultorio con el paciente y piensa qué es lo más accesible, qué es lo más sencillo, lo que el paciente pueda llegar a cumplir, que sea adherente y demás, también hay que tener en cuenta en que pueda tener provisión de esa medicación por parte de su obra social si es que la tiene, ¿sí? Entonces, siempre apoyarnos en la evidencia nos da una ayudita más para ayudarlos a los pacientes en la gestión de los tratamientos a la hora de pelearlos con ellos, digamos, en las obras sociales, ¿sí? Bueno, ahí les marqué que era tenegliptina lo que le dimos. Y era por la... Bueno, ¿cómo siguió esta señora? Sí. Se le puso la tenegliptina, pero lo cierto es que a partir de que empezó con el sirolimus, esto va en el transcurso del 2020, ven acá abajo, al 2022. ¿Sí? Desde que se puso el sirolimus, bajó la incidencia de las complicaciones infecciosas que tenía la señora, se controló su infección por HPV, ¿sí? Acuérdense que esta señora tenía un HPV, tenía condilomas genitales, eran muy importantes, ¿sí? Abarcaban mucha superficie de la piel, de todo el periné, glúteos, era una cosa impresionante, ¿sí? Y a partir del tratamiento con sirolimus mejoró muchísimo eso, mejoró en cuanto a los procesos infecciosos, dejó de tener infecciones recurrentes, ¿sí? De hecho, no se volvió a internar, ¿sí? Salvo pequeñas cosas, pero no volvió a tener internaciones, ¿sí? Y las glucemias empezaron a mejorar con el tiempo, ¿sí? Siguió los controles, se empezó a ver que los valores de hemoglobina glicosilada empezaban a mejorar, ¿sí? Ahora acá yo no les traje la curva de hemoglobina glicosilada, pero ella empezó con una hemoglobina glicosilada alrededor de 7,5, ¿sí? Y en el último año, casi
casi estamos ahí en el límite, empezó a tener hemoglobinas glicosiladas de 5, 5,8. Entonces lo que se decidió con ella es empezar a bajar la medicación, a ver qué es lo que pasaba, ¿sí? Es decir, que en el organismo de esta señora pasaron varias cosas. Se fue el anticalcineurínico, vino el sirolimus, vino la metformina, vino la tenelitina, y con el tiempo empezó a dejar de requerirlas, ¿sí? Fíjense que los valores de creatinina en ella son bastante estables, ¿sí? Si bien se ve la curva medio loca, los valores no van desde 0,8 a menos de 1,4, ¿sí? No tiene mucha variabilidad, ¿sí? Y las glucemias nunca más estuvieron, fíjense que acá el piquito más alto estaría en 1,3, ¿sí? No mucho más, ¿no? De acá para abajo, ¿sí? Así que bueno, afortunadamente con ella pasó el tiempo, adhirió a todas las pautas que se le habían dado en relación a lo que era hábitos, tratamiento farmacológico y adherencia al tratamiento de su trasplante, y se le pudieron sacar los, los medicamentos para diabetes. Eso no quita que, digamos, en el seguimiento de la paciente se siga monitoreando eh, el perfil glucémico, ¿no? No sé si tengo otra más. ¿Dudas? Un montón al final. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que le surja en relación a lo charlado? De eso que hablaba recién, por qué hay tan pocos estudios en base a la eficacia de estas drogas? Que por ahí me lo espero de las drogas más baratas, pero de las drogas más Sí, caras, de las que siempre hay una influencia de la farmacología, de la farmacéutica, mejor dicho, claro. No, pero que no ¿sabés haya qué más evidencia, pasa? más estudio. Por ejemplo, el liraglutide, estudios hay un montón. Llueven los estudios, pero no en la población de pacientes trasplantados renales. Claro, específicamente en O esto sea, vos vas a preguntaba. encontrar, claro, vas a encontrar un montón de evidencia de todos estos grupos farmacológicos, incluso ya es un poco lo que trataba de introducir. En lo que son las glitazonas hay un montón de estudios en hígado graso, por ejemplo, ¿sí? Pero no hay en trasplante renal, ¿sí? En liraglutida hay un montón en obesidad y síndrome metabólico, pero no en trasplante renal, ¿sí? Entonces, son medicamentos que se usan para diabetes, pero como vimos al principio, hay un montón de causas de diabetes y hay un montón de pacientes diabéticos distintos, ¿sí? Si me dice a mí, si yo soy la industria farmacéutica, y voy a tener más obesos que trasplantados, probablemente, seguro, ¿sí? Entonces, yo voy a enfocar mi evidencia o mis estudios en la población a la que, más grosera a la que voy a apuntar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, con el liraglutide, hace un par de años fue un poco rozando con una moda de que la gente lo buscaba también. Ah, no, me dijeron que hay algo que te inyectás y se te va la diabetes y bajás de peso y de repente estás mucho mejor. Ahora, aplicar eso a la población trasplantada no es tan sencillo, ¿sí? Porque vos pensás, son pacientes polimedicados, la población no es tan grande, ¿sí? Y probablemente no se hizo el liraglutide para la población trasplantada, ¿sí? No sé si eso Euge, responde lo a tu otro que pregunta. también es interesante de los pacientes trasplantados es que como vienen de dializarse, la mayoría están utilizando insulina. Claro, Entonces, cuando se trasplantan, normalmente siguen con insulina. Este es un caso de una diabetes, podríamos llamarla de novo, porque es una paciente que no era diabética y hizo una diabetes a causa de la medicación que se rotó, se la trató durante un año con hipoglucemia antes y después recuperó al rotar la medicación. Pero en general los pacientes trasplantados diabéticos ya vienen tratados con insulina y nosotros no los tocamos. Nos pasó con la última paciente que se trasplantó, que es diabética y usa insulina. claro. Entonces, eso también creo que es un dato importante a tener en cuenta. Claro, es lo que al principio hablábamos, Silvi, de la clasificación de diabetes y dónde ubicamos a nuestros pacientes. No es Claro. lo mismo el paciente que ya viene diabético, como esta chica que se le ofreció el doble trasplante y ella optó solamente por lo renal,
que el paciente que hace la diabetes post-trasplante o que hace el síndrome metabólico y toda la complicación después. Tal cual. Entré tarde, por eso no lo escuché, pero claro. No, es no, así. pero ya sé. Pero un poco la utilidad de lo que son los criterios diagnósticos, la clasificación es para ver, digamos, si nosotros hubiésemos pensado que esta paciente, o si sabíamos que esta paciente era diabética previa, probablemente no teníamos tantas vueltas para hacer diagnóstico, para iniciar tratamiento y para ver el seguimiento posterior, ¿no? No sé si eso saca un poco la duda, Pablo. Sí, sí. El doctor No, Tanús. Roberto, ¿estás? Sí, estoy. A ver, cuando concurre un paciente diabético, que es generalmente lo que vemos, diabético tipo 2, insulino dependiente, en general, el ingreso a diálisis hace que baje o no requiera más insulina. ¿Es así? No, Relativo. en general, el hecho de dializar hace que el requerimiento de insulina disminuya en los pacientes que entran a diálisis, pero no necesariamente. Hay muchos pacientes que se dializan y siguen requiriendo insulina. Probablemente el hecho de que sí puedan dejar, es más, está casi indicado en los pacientes con insuficiencia renal crónica, ya con filtrados muy bajos y ya en diálisis, están contraindicados los hipoglucemiantes orales y en general quedan con insulina. Está bien. Sí, siempre teniendo en cuenta que la dosis de insulina, como también depende de la función renal, el paciente va a depurarla en función de la diálisis también, ¿no? Entonces hay que regular Exactamente. desde ese punto de vista, Exactamente. de qué depuración va a tener de la insulina que se vaya aplicando. Eso es lo que implica un poco la disminución de Por los eso se requerimientos. regulan No es las que es menos dosis en diabético. función. Por eso se regula las dosis en función del esquema dialítico que tenga, ¿no? Si es peritoneal, si es hemodiálisis trisemanal, si es hemodiafiltración, etc. Exactamente. Bueno, creo que acá al final tenía el riñoncito, que me encanta. Muy bien. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, aquí estamos. Doctora Garay, la felicito. Gracias, Gonzalo. Muy buena la presentación, muy interesante y muy nutritivo, sobre todo el caso clínico. Para los chicos, han visto y está hablando la doctora Garay de una paciente que lleva 12 o 13 años de trasplantada con una función 14. renal normal, pero fíjense todo lo que le pasó desde el punto de vista de las intercurrencias, y bueno, eso habla de la riqueza de alternativas clínicas que tienen estos pacientes y por lo tanto el aprendizaje integrador que siempre nos generan, ¿no? Así que te felicito de verdad, me gustó muchísimo la presentación, muy didáctica, muy práctica Gracias. y muy interesante. Bueno, es una paciente que nos ha hecho trabajar mucho y nos devuelve con todo este material para nutrir las clases. No sé si pasaba antes que esto, si pasaba una semana sin tener algún criterio de internación, ¿no? Tal cual, tal cual. Cómo todas esas cosas interactúan, porque como bien dijo Eugenia, un
una infección urinaria es hiperglucemiante. Un tratamiento medicamentoso. O sea que, fíjense ustedes, en el método y en el celo del seguimiento a un paciente trasplantado, como esta paciente, por ejemplo, probablemente en otras circunstancias geográficas hubiera perdido el riñón seguramente hace muchísimo tiempo. Pero el celo, la vigilancia, la constancia fueron muy importantes para que no solo haya superado todas las dificultades que se le fueron presentando, sino que mantenga una función renal absolutamente normal. Y otro dato que es importante, se van a encontrar mucho con estos cuadros así o con síndromes metabólicos los trasplantados, porque desgraciadamente los pacientes que llevan muchos años en diálisis, cuando se trasplantan, a veces, cuando no son bien informados por el equipo tratante, un poco sienten que se liberan y que pueden comer de todo y que pueden tomar de todo, y de pronto uno los ve que están la mayoría con sobrepeso, la mayoría desarrollan hipertensión por el tema higiénico dietético o hiperglucemias, etc. O sea que eso es un tema que siempre lo hablamos mucho previamente al trasplante, cuando los evaluamos pretrasplante, y luego del trasplante, antes de que se vayan de alta, porque es un dato que es bastante significativo en la evolución posterior. Después, como una aclaración, si bien en la información que les fui presentando se hablaba mucho de lo farmacológico, el peso de la indicación del tratamiento no farmacológico es importante que sea igual o mayor, ¿sí? En el sentido de que de hacer mucho hincapié cada vez que viene el paciente, a cada control, hablarle de la actividad física, hablarle de los hábitos alimentarios, ¿sí? Porque no solamente van a marcar el rumbo de su diabetes o de su síndrome metabólico, sino de todo el resto de los resultados, ¿sí? En salud en general, ¿sí? Insisto un poco con esto, comer bien, hacer actividad física, dormir, son todos factores que van a favorecer el estado de salud del paciente. Y si además es diabético, si además tiene un síndrome metabólico, probablemente también cambien las posibilidades terapéuticas que tengan y las complicaciones que tengan. Que eso muchas veces uno, desde la medicina siempre estaba a lo farmacológico, a los mecanismos de acción y demás, pero vamos a ver que en todas partes siempre va a haber un apartado de actividad física y de alimentación que es tanto o más importante que lo farmacológico. Muy Quería bien. hacer esa acotación, ¿no? Tendría que haber puesto un cartel grande de eso. Bueno, si no hay más preguntas, yo me adhiero al comentario del doctor Tanús. Felicitaciones, y todos los que quieran hacer algún tipo de pregunta la canalizan a través del correo de la cátedra. Muy bien, que tengan buen fin de semana. Les recuerdo que la semana que viene nosotros tenemos el Congreso Mundial de Trasplante, que por primera vez en Latinoamérica se realiza en Buenos Aires, y retomamos la actividad el día viernes con la doctora. ¿Quién da después de vos el cambio que hiciste? Silvi, Ochus. Silvino Chussi, y el otro miércoles, no la semana que viene, sino el otro, con trasplante hepático con el doctor Massa. Muy bien, que tengan buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, Muchas gracias. saludos a Buena todos. semana. Chao, hasta luego. Éxito. Chao. Para todos. Chao.